¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un examen final del curso de estática de la Universidad Continental que se dio en el año 2020. ¿Qué nos dice el enunciado? Determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si estos mismos trabajan a tensión o a compresión. Considere que P1, esta fuerza vertical, vale 800 libras y la carga P2, que es una carga inclinada, vale 600 libras. Entonces, como primer paso para este ejercicio, que es el tema de armaduras, es identificar cuántas reacciones va a tener. Por ejemplo, si yo voy al punto A, es un soporte fijo. Un soporte fijo va a tener dos reacciones. Vamos a colocar a Y y una reacción horizontal a X. Mientras que el punto E también es un apoyo fijo, va a tener dos reacciones. Hasta ahí lo único que hemos hecho es identificar cuántas incógnitas se va a generar en este ejercicio. Entonces, si ya sé que tengo cuatro reacciones, tendría que aplicar una de las condiciones del equilibrio, ¿no? Que viene a ser sumatoria de fuerzas en X, puede ser sumatoria de fuerzas en Y, como también sumatoria de momentos. Todo esto, recuerda, se iguala a 0 para que mantenga el equilibrio. Si yo ahorita aplico de repente sumatoria de fuerzas en X, no voy a poder calcular nada, porque se genera una y dos incógnitas. Si yo aplico ahorita de repente sumatoria de fuerzas en Y, también se generan dos incógnitas, a Y y a Y. Pero ¿qué pasaría si aplicase sumatoria de momentos? Por ejemplo, si aplico en el punto A, esta reacción EX como la reacción AX y AY se anulan porque pasan por el mismo punto y no producen momento. Recuerda que momento es fuerza por distancia. Mientras que la reacción Y sí, es una fuerza que actúa hacia arriba y la distancia sería desde el punto E hasta el punto A, generándome un momento antihorario. Entonces, esa es una de las alternativas que se podría tomar entonces para poder calcular lo que viene a ser la reacción. Así que vamos a empezar con esa. Decimos sumatoria de momentos en el punto A. Digamos que antihorario sea positivo igual a 0. Comenzamos. E lleva hacia arriba, me genera un momento antihorario, ya lo mencioné. ¿Cuál es la distancia? Desde el punto E hasta el punto A. Miren, 4 por 1, 2, 3, 4, 16. Y por 16. En este caso, esta fuerza P2 todavía tendría que encontrar la distancia. Recuerda que la distancia tiene que ser perpendicular, ¿no?, a la fuerza. Entonces esta fuerza de acá no me estaría ayudando en nada. Lo que yo tendría que hacer acá nada más sería descomponer. Entonces yo debería descomponer en la componente horizontal y la componente vertical, más o menos de esta manera. Vamos a apoyarnos de esta línea. Debería ser una fuerza P2 vertical y luego horizontal. Pero para hacer eso necesito yo encontrar algunos ángulos, ¿no? Si te das cuenta, miren, por ejemplo, digamos que esto sea alfa. Por trigonometría, geometría, por la regla de la z, eso también debería ser alfa. Y luego acá le corresponde, no sé, si sabemos que esto es 90 grados, ¿no? Porque esta fuerza, si te das cuenta, es perpendicular, miren, para este tramo CDE. Entonces acá, digamos que sea así, miren, 90 grados, esta parte de acá es alfa, y quizás digamos de otro nombre, ¿no? Teta. Entonces acá digamos que es teta, y miren, acá también se forma otro ángulo recto de 90 grados. Si esto es teta, ¿cuánto debería ser este ángulo de acá? Obviamente debería ser alfa, ¿sí o no? Entonces, de esa manera tenemos el ángulo de alfa, pero tendríamos que calcularlo. Si ustedes se dan cuenta, miren, es un ángulo muy conocido. A alfa se le opone esta altura que mide 6 pies, y su base mide 8 pies. Es un triángulo de de 6, 8, entonces la hipotenusa debería ser 10. Entonces ya sabemos más o menos a qué nos referimos. Solamente es cuestión de colocar, pues, ¿no? Coseno de alfa, seno de alfa. Coseno de alfa es el cateto adyacente, o sea 8, entre la hipotenusa, que es 10. Y el seno de alfa es el cateto opuesto, o sea 6, entre la hipotenusa. Y eso es lo que tenemos que colocar, pues, ¿no? Acá sería entonces P2, recuerda que es 600. Decimos 600, acá va a ser coseno de alfa, esta parte de aquí, porque el ángulo está justamente desde esta posición, ¿no? Hay que interpretar bien los ángulos, pues, ¿no? Este es coseno de alfa, 600 por 8 sobre 10. Y aquí sería para esta parte de acá sería 600 por
6 sobre 10, porque esto ya sería 600 seno de alfa. Y nada, ¿cuánto sería esto? A ver, vamos a calcular. 600 por 8 entre 10 me va a dar 480. Entonces puedo borrar esto. Coloco acá ese valor, 480, y 600 por 6 sobre 10 me va a dar 360. Una vez que he descompuesto esas fuerzas, si te das cuenta, ahora sí son perpendicular, o mejor dicho vertical y horizontal. 480 va hacia abajo, me va a generar un momento en sentido horario hacia el punto A. ¿Cuánto es esa distancia desde este punto hasta el punto A? Ahí está. Simplemente sería 4 por 3, ¿sí o no? 12 pies. Menos 480 por 12. Perdón, esta parte sí, 12. 4 por 3 es 12. Luego esta fuerza de 360 va hacia la izquierda. ¿Cuánto sería la distancia? Obviamente esta parte de acá, que ya lo tenemos. Si esto mide 6 pies, toda la altura, obviamente que esa altura le va a corresponder la mitad. ¿Por qué? Porque en realidad es simétrico. Miren, si ustedes quieren aplicar esta relación de triángulos que estamos proyectando acá, esta altura, a ver, yo le voy a colocar h. La altura mayor ya lo tengo, es 6, recuerden, la base mayor es 8. Y esta parte, bueno, si te das cuenta, desde este punto hasta el punto E mide 4, ¿no? Voy colocando, y cuando aplico relación de triángulo sería de esta manera. Altura mayor 6 es a su base mayor, que es 8, como la altura menor h de este triángulo pequeño, su base ahora es 4. Despejo el valor de h, ¿cuánto sería? Simplemente 6 por 4 entre 8. Me va a dar una altura de 3 pies. Ahí está lo que le mencioné. Entonces sí, esta sería la distancia, 3. 360 va hacia la izquierda, me genera un momento entonces en sentido antihorario. Por lo tanto va a ser positivo. Vamos a colocar acá. Más 360 por 3. Ahora sí, veo que... Ah, no, si acá hay una fuerza más. P1, recuerda que vale 800. Ahí lo tenemos. Y como va hacia abajo me genera, bueno, un momento en sentido horario, pues, ¿no? En este caso. Y como me genera un momento en sentido horario va a ser negativo. Colocamos acá menos 800 por la distancia, ¿no? Desde este punto hasta el punto A, que sería 8 pies. Y eso sería todo. Igualamos a 0 porque no hay más fuerza que produzca momento. Despejo la reacción Y. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Y veo que me da la siguiente magnitud. Sería 692.50. ¿Qué unidad de fuerza le corresponde? Recuerda que estamos trabajando con libras. Me dio positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería hacia arriba. De esa manera ya tenemos la reacción Y. Faltaría la reacción a Y. Para eso podemos aplicar quizás sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba positivo, indicamos igual a 0. Colocamos a Y. Luego acá sería menos P1, o sea, menos 800, menos 480, y finalmente más EY, y ya lo hemos calculado. Igual a 0, no hay más fuerzas verticales, y despejamos la reacción a Y. Vamos a ver cuánto es. Y me da un valor de 587.50 libras. También positivo, ha sido correcto como lo hemos considerado. Ya tenemos las reacciones verticales, faltarían las reacciones horizontales. Podríamos hacer lo siguiente. Si te das cuenta, en el punto C, prácticamente es como si yo pudiese particionar la estructura en dos. Es una condición especial. Puedo separarlo, ¿no?, en dos partes, de esta manera. Entonces, cuando yo separo eso de ahí, recuerda que acá ya tengo el valor de ahí, ¿sí o no? Es 587.50, y acá la reacción a X no lo tenemos. Entonces, como yo he particionado en dos, simplemente, ¿no?, acá estoy aplicando momento en el punto C. Entonces decimos sumatoria de momentos en el punto C, pero voy a trabajar nada más con la parte izquierda. Colocamos aquí parte izquierda. Suponemos, como siempre, momento antihorario positivo igual a 0. Entonces, si esta fuerza va hacia arriba, me genera un momento horario, va a ser negativo. Sería menos 587.50 por la distancia.
Del punto A hasta el punto C mide 8 pies. Luego esta fuerza AX va hacia la derecha, la distancia sería entonces esta parte de acá, que este es a 90 grados, me genera un momento antihorario, va a ser positivo, más AX por esta altura, que ya lo tenemos, sino es 6 pies. Y nada más, pues no hay más fuerza que produzca momento, igual a 0. Despejamos la reacción AX, vamos a ver cuánto sería. Y me da un valor de... En este caso veo que me da, bueno, en decimales vamos a colocarle 783.333 libras, con 3 decimales. Medio positivo, ha sido correcto entonces el sentido que hemos asumido, que sería hacia la derecha. Ya tenemos la reacción a X, faltaría la reacción EX, para eso entonces podría ya aplicar lo que viene a ser sumatoria de fuerzas en X, y voy a trabajar obviamente con toda la estructura, pues, ¿no? Vamos a indicar acá. Sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0. Trabajando con toda la estructura sería AX. Esta fuerza de 360 va hacia la izquierda, sería negativo. Y finalmente más, perdón, EX, que yo lo estoy considerando hacia la izquierda, sería negativo. Igual a 0. Y despejo la reacción X. ¿Cuánto sería? AX ya lo tengo. 783.333 menos 360 me va a dar una reacción de 423.333 libras. Positivo también ha sido correcto entonces como lo he considerado, que sería hacia la izquierda. De esa manera ya hemos calculado todas las reacciones. Sí, yo sé que de repente son algunos pasos que podrían equivocarse con respecto a la distancia, pero nada. Si esto está calculado correctamente, déjenme decirles que ya lo demás sería algo mucho más sencillo. Entonces, nos piden en este caso determinar todas las fuerzas internas. Miren, yo les voy a mencionar lo siguiente. Lo que yo he hecho acá simplemente es volver a colocar todas las reacciones, igualmente acá con las cargas, pero des en cuenta algo. Por ejemplo, miren el punto B. En el punto B, si te das cuenta, hay dos fuerzas que son colineales, digámoslo así. La barra BC, estoy asumiendo que trabaja en atracción por si acaso. Esto sería la fuerza BC y acá la fuerza BA. Son fuerzas colineales porque pasan, o mejor dicho, tienen esa misma línea de acción, ¿no? Y luego veo que hay una fuerza BG, que en este caso, por lo que vemos, ¿no? Por la misma geometría, y si te das cuenta, acá está el ángulo recto de 90 grados, es una fuerza perpendicular. ¿Qué sucede en estos casos? Yo puedo asumir también como mi sistema de referencia que lo normal es que sea de esta forma, ¿sí o no? Esto de acá sería el eje X y el eje Y. Pero en este caso yo puedo observarlo de este modo, donde yo menciono que todo esto de aquí es mi eje X y esta parte superior sería mi eje Y, ¿no? Porque acá recuerda que está el ángulo de 90 grados, por ese motivo. Igualmente sucede acá. Entonces coloco acá mi ángulo de 90 grados. ¿Y qué sucede? Si te das cuenta, la fuerza BG no se estaría equilibrando con nada. Porque miren, no hay fuerzas en este eje. No hay. Como no hay fuerzas, entonces yo puedo asumir directamente que esto vale 0. Ahora sí. Si tú te vas al punto G ahorita, en este nudo de acá, también vamos a hacer esa proyección. Acá tenemos una fuerza. Vamos a nombrarlo la fuerza GC. Y acá también tenemos otra fuerza. Sería la fuerza GA. Recuerda que la fuerza BG ya no lo colocamos porque es 0. También el criterio, en estos casos, cuando hay dos fuerzas que pasan por un mismo punto, pero no existe ningún tipo de carga actuando en ese nudo, también sería ambas fuerzas, o sea, 0. Eso sí pasa. Porque miren, utilicen un poco la lógica de repente. Digamos que esta fuerza tiene un ángulo de inclinación, pues, ¿no? Digamos que hay este ángulo, no sé, que sea un ángulo teta, digamos. Entonces, cuando yo encuentre ese ángulo teta, a la hora de descomponer en Y y en X, en Y, esta fuerza GC, ¿con qué se equilibra en ese eje? Si no hay fuerza, miren, no hay cargas. Entonces, como no se equilibra, es 0, de frente. Y si este es 0, ya es por gusto descomponer en X. Y finalmente me queda la fuerza GA, solo, una fuerza, y tampoco hay equilibrio porque no hay fuerzas horizontales. Entonces se asume de manera directa, como les menciono, que algunas barras ya van a ser 0. Entonces coloco acá 0, 0. Lo único que tendría que calcular
sería esta fuerza AB y BC. Vamos a calcularlo de manera rápida también, colocando como nudo en A. Ahí está, colocamos esa fuerza, indicamos que sea la incógnita fuerza AB. Esta parte de acá, las reacciones, recuerden, no nos olvidemos, 587.5 y acá sería 783.333. Recuerda este ángulo alfa de aquí, que ya lo habíamos borrado. Es lo mismo, bueno, miren, es una estructura casi simétrica. Digamos que no sea tan simétrica porque también hay fuerzas que son distintas. Pero al menos la geometría de las armaduras de estas barras es lo mismo. Entonces este ángulo también va a ser eso. Colocamos acá y empiezo a descomponer. Esta parte es fuerza AB, seno de alfa. Recuerda que el seno de alfa era 6 sobre 10 por 6 décimos. Y acá sería la fuerza AB coseno de alfa, que viene a ser 8 décimos. Nada más. Y lo que hago nada más sería aplicar las condiciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba es positivo igual a 0. Sería fuerza B por 6 sobre 10 más 587.5 igual a 0. Y despejamos cuánto sería esta fuerza AB. Me da un valor de menos 979.167 libras. Medio negativo quiere decir que es una fuerza que trabaja con presión, porque yo lo asumí inicialmente que trabaja en tracción, ¿no? Recuerden que las fuerzas de tracción o tensión salen del nudo, por eso la flecha lo coloco de esa manera. Entonces a las finales, esta fuerza B trabaja en compresión. Si yo lo quiero ir colocando, sería de este modo, recuerden, esta parte, así, ¿no? Fuerzas en compresión entran a los nudos, ¿no? 179.167. Ahí lo tenemos. De repente, si ustedes hubiesen aplicado sumatoria de fuerzas en X, vamos a comprobar si es que nos da lo mismo. En realidad tiene que ser así. De las dos formas tiene que dar el mismo valor. Sería fuerza AB por 8 entre 10 más 783.333. No hay más fuerzas horizontales, igual a 0. Y despejamos cuánto es la fuerza AB. Y sí, correcto, sí, prácticamente me da lo mismo, menos 979.166, que en realidad obviamente no por los decimales, hay esta mínima diferencia que creo que es casi nulo. Entonces sí, también nos está dando la misma fuerza en negativo, en compresión, y ya lo tenemos. Entonces, si yo quiero hallar la fuerza BC, recuerden lo que había yo graficado, que ya lo he borrado, ¿no? Si este elemento, por ejemplo, en este punto, si yo sé que esa compresión y esta barra también pasa por el mismo, tiene la misma línea de acción, entonces por equilibrio, por de una vez, también asumo que es en compresión y tiene que tener la misma magnitud para que haya equilibrio. Así que también hemos calculado de forma directa la fuerza BC. Todo eso sucedió entonces con el primer tramo o la primera parte de la estructura, donde casi todo es cero. Sin embargo, acá esas fuerzas sí tienen un valor. Ahora sí vamos a ir de repente con los demás nudos. Por ejemplo, podríamos ir al nudo E. Colocamos acá nudo en E. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Colocamos las fuerzas. Y acá indicamos nuestras incógnitas. Ahora para esta parte de acá veo que va a haber dos incógnitas. La fuerza ED, este es el nudo D por si acaso. Y también se genera la otra incógnita que es la fuerza EF. El ángulo alfa es el mismo, empiezo a descomponer, sería fuerza ED, esta parte sería el seno de alfa. Seno de alfa es 6 sobre 10. La parte inferior, que es la descomposición horizontal, sería la fuerza ED coseno de alfa, que es 8 entre 10. Eso sería todo. Ahora sí aplicamos las condiciones. Sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería 6 sobre 10 fuerza ED
más 692.50 y veo que no hay más fuerzas verticales, igual a 0. Despejamos la fuerza D, vamos a ver cuánto sería, y me da un valor de menos 1154, me voy a colocar el signo negativo, .167 libras. Medio negativo quiere decir que no trabaja en tracción como yo lo había considerado, sería en compresión. Finalmente ya tengo la fuerza D, puedo ir colocando, ¿no?, que es en compresión, entra el nudo 1154.167. Faltaría la fuerza EF. Para eso aplicamos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha es positivo, igual a 0. Menos 423.333, menos la fuerza EF. Acá hay otra fuerza, menos la fuerza ED por 8 entre 10. Ahora sí, igual a 0. Nada más. Despejamos lo que es la fuerza EF. Y acá, bueno, ¿no? Reemplaza nada más lo que ya tiene la fuerza ED, que te dio negativo, lo reemplazas aquí. Vamos a ver cuánto sería. Si reemplazo acá el menos, con este menos se vuelve positivo, pues. Y veo que me da el siguiente valor. Sería 500 libras positivo. Entonces ha sido correcto como yo le he asumido que sería en tensión. Podemos ir colocando también la fuerza F en tensión, sale del nudo, 500 libras. Miren, este criterio también es muy fácil. No se guíen mucho de repente con esta fuerza que hemos descompuesto. Esta fuerza que hemos descompuesto nos ha ayudado bastante para calcular las reacciones, pero no lo utilicen quizás para hallar los nudos. Pueden hacerlo, pero creo que sería un lado que te tomaría más tiempo. Trabájalo tal como lo habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, esta fuerza P2 que vale 600 se puede equilibrar directamente con esta barra, que es la fuerza de F, ¿sí o no? De una vez, si va hacia adentro, entonces también la fuerza debería ser hacia adentro, en otras palabras, en compresión, y vale 600, ¿no?, porque es perpendicular en este caso. Por eso es que asumimos eso. Si fuese de repente con otro ángulo y no fuera 90 grados, ahí sí tendríamos que descomponer. Y nada, mire, las fuerzas, DC también debería ser igual que la fuerza de 1154.167, porque tiene la misma línea de acción. También sería en compresión. Entonces este problema creo que se presta para poder identificar de manera automática algunas fuerzas, ya que lo que normalmente hacemos es calcular nudo por nudo y a veces toma más tiempo y a la final te das cuenta que es lo mismo. Lo único que nos faltaría acá sería la fuerza FC, ya. Ahí normal, pues tendríamos que aplicar sí o sí un nudo ahí. Decimos por acá, nudo en F, quizás. Puede ser en F o en C, cualquiera en realidad. Acá actúa la fuerza de 600, ¿no? En este caso, en compresión. Acá actúa la fuerza también de 500. Y acá nuestra última fuerza, ¿no?, que sería la fuerza FC. Bueno, acá lo que sí va a ser un poco tedioso quizás va a ser encontrar los ángulos. Vamos a ver qué ángulos entonces podríamos tomar en cuenta. Voy a borrar esa parte. A ver, justamente he estado haciendo un poco de geometría porque justamente el punto F sí ha sido quizás uno de los nudos donde entra esta complejidad. Pero tengan cuidado, miren. Lo único que he hecho es volver a colocar el nudo F, la fuerza de 600 que trabaja en compresión, la fuerza de 500 y la fuerza FC. Sin embargo, yo debo conocer los ángulos en el cual tienen estas fuerzas para poder descomponer. Entonces, miren, este de aquí es el punto F, justamente acá. Recuerden algo, el ángulo de alfa y de teta en realidad es de 37 y 53 grados, creo que ya lo notaron bien. Sin embargo, a veces no diría que trabajen de esa manera. Apliquen arcotangente. Si ustedes aplican ahorita el arcotangente de alfa, que es el cateto opuesto de 3 sobre el cateto adyacente, que es 4, vamos a ver cuánto nos da. Sería 36.87. Y lo mismo sucede para el arcotangente de teta, sería 53.13. Así que esto de aquí sería lo más conveniente que ustedes trabajen. Ahora sí, esta parte de acá he hecho un poco de geometría. Esto ya lo había indicado. Esto es alfa, teta y así, hasta tener esta proyección del ángulo alfa.
hago otra proyección perpendicular y yo sé que si es de 90 acá debería ser teta, porque ya hemos indicado que alfa más teta nos va a dar 90 grados. Y justamente este es el ángulo de teta. Lo que he hecho acá es simplemente aplicar un poco de relación, ¿no?, de identidades trigonométricas. Por ejemplo, necesito hallar esta distancia de x. Esta distancia de x es la distancia desde este punto, o sea, desde el punto F hasta justamente trazar esta perpendicular, porque yo conozco ya toda la base total, que es de 8, 4 pies es desde ese punto hasta aquí igualmente. Sin embargo, no conozco ahorita esta distancia de z, porque yo necesito hallar este ángulo este ángulo es gamma, por eso lo voy a colocar acá. No tengo cómo descomponer esa fuerza, he estado buscando todas las maneras y vi que esta es la manera más óptima. Quizás si alguno de ustedes conocen otra forma, bienvenido sea, pueden realizar en los comentarios. Y nada, entonces acá lo que he hecho es hacer esta propiedad trigonométrica. Tangente de teta es igual al cateto opuesto, o sea la altura, que es 3, que ya lo habíamos hallado, entre el cateto adyacente, que es x. Le he colocado esa variable y como ya sabemos cuánto es teta, ¿no?, 53.13, pasa a dividir el x sube y el x me da una distancia de 2.25 pies. Cuando ya tengo esta distancia de x, ya puedo encontrar recién la distancia de z, que es 8 menos 4 menos x. Ahí está, me da una distancia de 1.75. Si ya tengo la altura total, que es 6, y la base, ya puedo encontrar el ángulo aplicando arco tangente. Gamma es igual a arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto 6 sobre el cateto adyacente, z, y me da un ángulo de 73.74. Ahora sí, con eso ya yo puedo descomponer entonces. Primero en coseno, luego en seno. Fuerza Fc, coseno de gamma, fuerza Fc, seno de gamma. Y acá la fuerza es 600 también, pues, ¿no? Eso sería 600 coseno de alfa. Y acá 600 seno de alfa. Nada más, lo único que tengo que hacer ahora es aplicar estas condiciones, ¿no?, que sería sumatoria de fuerzas en Y. En realidad por los dos debe ser lo mismo. Vamos a comprobar de todas maneras. A ver, menos 600 coseno de alfa más fuerza Fc seno de gamma. Veo que no hay más fuerzas verticales, por lo que veo, ¿no? Entonces igual a 0. Vamos a despejar. A ver, este 0. ¿Cuánto sería la fuerza Fc? 600 coseno de alfa, que es 36.87, entre seno de 73.74. Me está dando entonces una fuerza de 500 libras. Me dio positivo, quiere decir que ha sido correcto como lo hemos asumido, en tensión. Indicamos acá 500 libras en tensión. Entonces, si yo hubiese aplicado de repente la otra condición, ¿me tiene que dar lo mismo? Claro que sí. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en x. Si la derecha es positivo, igual a 0. Sería, a ver, 500 menos 600 seno de alfa menos la fuerza Fc coseno de gamma, igual a 0. Vamos a ver cuánto sería. Fuerza Fc, 500 menos 600 seno de 36.87 entre coseno de 73.74. Sí, efectivamente también me está dando 500 libras, positivo en tensión. Así que de esa manera hemos desarrollado este problema. Quizás lo complejo viene a ser ya la última parte, donde aquí quizás el ángulo no era tan fácil de calcular, pero suele suceder, no siempre va a ser fácil. Y nada, espero que les haya servido entonces este video. Acá ya podemos colocarnos finalmente la fuerza Fc en tensión, sale del nudo, que sería 500, ¿no? Ahora sí. Ya completamos todas las fuerzas expresadas en tensión y en compresión. Y nada, recuerda darnos un like, comenta, suscríbete para poder seguir desarrollando este tipo de videos de resolución de examen. Nos vemos hasta un próximo video.